En el Perú existen aproximadamente 500 notarios, 135 en Lima. ¿Cuál es el trabajo que desarrollan? ¿Qué se espera de la nueva gestión del Colegio de Notarios? Siempre la presencia de un profesional es importantísimo para dar fe, justamente, de un testimonio, de un documento, de una compraventa. Vamos a hablar con el decano, justamente, de la Orden, el flamante decano, el doctor Alejandro Collantes Becerra, decano del Colegio de Notarios de Lima. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, señora? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. ¿Cuáles son las principales acciones que piensa usted imprimir a su gestión? Bueno, gracias por la pregunta. Nosotros básicamente centramos nuestro plan de trabajo en tres ejes fundamentales. Correcto. Un primer tema básicamente se refiere a la defensa institucional de la función notarial, que nos parece muy, muy importante, sobre la base de que nosotros nos desarrollamos en un sistema latino que debe ser salvaguardado con ahínco. La independencia, la autonomía, la inmediación, la matricidad del instrumento público resultan muy, muy importantes. Ahora bien, la institucionalidad del gremio también responde a esa defensa. El gremio notarial cada vez debe estar más presente en todas las situaciones que se refieran de algún modo a la manifestación de los elementos legislativos, que es muy, muy importante. El notario siempre tiene que dar su voz institucional al respecto, porque nuestro fin siempre, siempre tiene que estar dirigido a dar la seguridad jurídica a la colectividad, que es nuestra razón de ser. ¿Y esto cómo se trasluce en propuestas legislativas? Básicamente hay muchas propuestas legislativas que nosotros tenemos una interrelación muy fluida con los órganos que de algún modo de gobierno y de ejecución, léase Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, a las comisiones donde se presentan estos proyectos legislativos, siempre nos piden nuestra voz, nuestra presencia, pero no se limita solamente a dar nuestra, digamos, de algún modo nuestra palabra, sino también nosotros presentamos proyectos de ley alternativos que nos parecen que pueden contribuir y ser unos mejores insumos para que la técnica legislativa sea muy buena, porque de lo contrario se generan unas normas, señor Alba, que no logran, digamos, sintonizar con la colectividad y lo que generan son incertidumbres. Si usted me permite poner un ejemplo. Perfecto. El permiso de viaje unilateral, por ejemplo, que no hace mucho se dio. El que se acaba de aprobar justamente, que permite que un niño, un menor de edad, salga con la autorización solo de uno de los padres. Así es, en tres situaciones salga específicas. Del país. Claro, al exterior. En tres situaciones específicas, estudios, salud y la otra creo que es de cuestiones académicas, eventualmente deporte. Pero solamente nosotros nos debemos preguntar, ¿el notario tiene que juzgar esos elementos? Ese nivel de subjetividad puede generar un conflicto. ¿Qué tal si los padres no están de acuerdo en ello? ¿El notario puede dirimir una controversia cuando nosotros por principio somos componentes de la buena voluntad y la buena avenencia de las personas? ¿Y el legislador no ha tomado en cuenta esto? Dimos nuestra voz, presentamos nuestras propuestas, advertimos de los riesgos. Y sin embargo, reitero, esta norma, incluso he leído algunos artículos de tratadistas independientes que señalan los peligros, los atentados contra la patria potestad, por ejemplo, de los padres, la eventualidad, digamos, del uso o del mal uso, en todo caso, de alguna de estas hipótesis de justificación, etcétera, etcétera. Y lo que hemos obtenido en realidad es que no creo que haya un notario, o por lo menos que yo sepa en este momento, la vigencia y eficacia de esa norma. Eso quería preguntarle. Está muy en cuestión. Eso, ¿qué haría usted si a su oficina le llega un pedido de este tipo? Bien difícil, señor Alba, porque fíjese, juzgar desde el punto de vista, digamos, subjetivo, que esa hipótesis, sea de educación, sea de deporte y sea la de salud, sea un justificativo para que uno de los padres unilateralmente pueda obtener un permiso de los hijos, es un poco difícil. ¿Y qué tal si el el disenso, la controversia, el otro padre dice, no, yo me opongo, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué fin le damos? Entonces hay un adagio siempre en el caso de los notarios, cuando tenemos esta duda en cuanto a la subjetividad de estas alternativas,
es mejor abstenerse porque no está claro el tema. Hemos pedido, por ejemplo, algún tipo de corrección con la norma. Hay acciones por allí que se están dando, pero el ¿Van a sumum recurrir del al asunto, Tribunal Constitucional por esta norma? en principio creo que hay algunas instituciones que lo han hecho. Nosotros en sí mismos todavía no nos hemos pronunciado respecto a esa vía legal. Ya. Lo que sí nosotros somos muy proactivos con esto. Cuando cuestionamos una determinada ineficiencia de la técnica legislativa de una norma, lo que presentamos siempre es la posibilidad de que eventualmente esto sea mejor legislado. Entonces, en ese afán estamos, en ese afán, en el afán de corregir normas, de ver la posibilidad, que esto dependerá ciertamente del Congreso, pero tratamos de dar algún camino a esto, ¿no? ¿Hay alguna propuesta legislativa que han presentado o solo ha sido un contacto con los congresistas? Nosotros hemos presentado algunas propuestas en mérito a esa norma que se dio. Ya. Si se refiere al tema específico, la presentamos. No se tomó en cuenta, lamentablemente, pero en todo caso, No, está nunca hay todavía- que desechar ideas, ¿eh? Están todavía, digamos que las comisiones no están trabajando en este instante. Ahorita están de vacaciones Sí, hasta marzo. un ¿no? receso, digamos que es como... El receso parlamentario, sí. Pero nunca desechamos eso. Correcto. Hay otro tema que a mí me llama la atención porque estaba repasando parte de sus propuestas y es optimizar el órgano centralizado de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con transparencia absoluta. Ujú. ¿Qué significa esto? ¿Cómo pueden actuar ustedes frente a esta Fíjese, situación? nosotros desde hace ya un tiempo, esto es una corriente mundial, somos parte de la lucha contra el lavado de activos, que es una lacra que hay que combatir todos. Y cuando a nosotros, los legisladores, en términos generales, nos hacen un llamado para colaborar en esto, pues atendemos ese llamado y nosotros hemos sido considerados sujetos obligados de ese elemento de control del lavado de activos. Entonces, sobre esa base, lo que nosotros pretendemos es establecer una forma mucho más dinámica de que el órgano centralizado, que es una entidad que se ha creado para efecto de ser una suerte de tamiz de toda la información que fluya, pero que sea mucho más eficiente, mucho más amigable y mucho más proactiva. Tratamos de hacerlo, estamos en plenos procesos de evaluación, entenderá usted que recién asumimos el cargo y estamos tratando de que todo mecanismo que contribuya a que nuestra función sea en pro de la sociedad, de la seguridad de las relaciones jurídicas, tenga usted que la vamos a hacer. Perfecto, le agradezco mucho. Hay un tema para seguir conversando, de la autorización para los viajes de los menores, sin duda nos queda todavía muchas aristas por analizar. Le agradezco mucho, conforme avance su gestión seguiremos conversando. Doctor Alejandro Collante Becerra, decano flamante del Colegio de Notarios de Lima. Lo mejor, Gracias. La mejor gestión. Gracias, señor Álvaro, muy amable. Nos despedimos, termina esta edición. Ya está Ronnie Mellán con nosotros para contarnos en breve las principales noticias al cierre de la presente jornada. Por nuestra parte, buenas noches.